Perfecto, ahora sí. Entonces, el lunes pasado comentábamos que vivir desde esta parte de la expresión creadora, construir una vida a partir del ejercicio de la expresión creadora, implica renunciar a la certidumbre, renunciar a la comodidad, implica aprender a vivir en libertad. Ejercer la libertad, vivir en libertad no es tan fácil como uno cree. Implica una enorme capacidad de asumir responsabilidades en la vida, ¿no? A veces es más fácil tener a quien echarle la culpa que tomar todas las decisiones de uno mismo y asumir las consecuencias. Y todo esto lo encerraría yo en correr el riesgo. Finalmente, una vida más libre desde la expresión creadora implica correr el riesgo. Y no todos crecimos con la confianza en uno mismo y en la vida como para correr riesgos, ¿no? Entonces, la vez pasada lo último que comentamos fue, bueno, y entonces, ¿cómo puede uno aprender a vivir así? Y dices, bueno, si desde la infancia se construyen las oportunidades para edificar esta capacidad de expresión creadora, pues uno puede convertirse en un adulto que continúe armando su vida así, ¿no? Y entonces, eso ya lo vamos a profundizar en los siguientes lunes, cuando ya empiece yo a hablar de la práctica docente, que es la segunda parte de este gran tema. Esta vez, para cerrarlo de la expresión creadora, lo que quiero es compartir con ustedes qué pasa cuando en la vida no se ejerce esta manera de vivir, ¿no? Y por eso a esta presentación le puse limitando el potencial, ¿ok? Y vamos a ver de qué se trata esta tercera parte, el cierre de la expresión creadora. Como siempre, me gusta empezar con una cita. En esta ocasión es de Herbert Reed. Acuérdense que todo esto de la expresión creadora lo he fundamentado sobre todo en dos autores, José Gordillo y Herbert Reed. De hecho, Herbert Reed fue inspirador de José Gordillo, él fue antes. Pero José Gordillo es mexicano y Reed es inglés. Entonces, Gordillo hizo en su vida, ya murió, un aterrizaje de todo esto muy bonito a la idiosincrasia mexicana. Entonces nos dice Reed, despertar la conciencia de este innato poder de descubrimiento, fijar con seguridad la lección que puede enseñarse a sí mismo o recibir instrucción de la naturaleza a medida que acepta las condiciones, es dar al niño, al hombre, un fuerte poder de relación con las cosas y un estimulante para la autoactividad. Vamos. Ok. Para cerrar un poco toda la parte esperanzadora de esto de la expresión creadora, voy como a cerrar todo lo que hemos venido hablando, que es desde lo individual, lo que implica para el sujeto vivir así. Y lo vamos a insertar en lo social, porque finalmente la expresión creadora tiene un sentido social. Entonces, al revivir e intensificar esta capacidad del ser humano para integrarse al mundo que lo rodea y transformarlo, la expresión creadora adquiere el sentido social que le pertenece. Acuérdense que incluso la semana pasada hablé de Piaget y cómo Piaget propone, dice, descubre, plantea que el ser humano se hace parte del mundo a partir de explorarlo, de manipularlo y así desarrolla, construye su conocimiento del mundo, operando sobre los objetos. Bueno, Gordillo o la expresión creadora va sobre esta línea, pero con el mundo. Se trata de operar en el mundo
y transformarlo. Y en ese momento se vuelve una cuestión social, no nada más individual. Deja de ser un acto puramente individual y lo que es mucho más importante, ya no es exclusivo de unos cuantos a los que hemos denominado artistas. Esto es importantísimo. Siempre vinculamos estas cuestiones del arte, de la expresión creadora, de la creatividad, con los artistas. Este grupo de gente que se lanzó a vivir a partir de la creación y que ha tenido una trayectoria, un recorrido, un reconocimiento por ahí. Y creemos que solo ellos tienen esta capacidad, ¿no? Y no es verdad. Es una capacidad de cualquier ser humano. El sentido social de la expresión creadora. El poder de expresar y crear, de existir y participar, es un derecho de todos que al ejercerlo transforma la realidad social que nos envuelve. Es el poder de expresar y crear, de existir y participar. Es un derecho de todos que al ejercerlo transforma la realidad social que nos envuelve. En uno de los lunes incluí la palabra revolucionaria, que Gordillo la plantea muchísimo. La expresión creadora tiene que ver con una actitud revolucionaria. No de andar peleando contra todo, sino de plantear transformaciones desde lo íntimo a lo social, ¿no? No es nada más quedarnos mirando, es sabernos actores del contexto en el que vivimos. Viene José Gordillo otra vez. La expresión creadora es una actividad instauradora que sustentándose en los valores precedentes, o sea, surge de lo que existe, de los valores que le dan un sentido a lo que existe ya, pero deviene negándolos para satisfacer necesidades nuevas. Uno rompe con lo establecido para poder mirar otras formas de hacer las cosas. Quien logre hacerlo es apto para resistir las motivaciones de la sociedad industrial. Quien logre hacerlo es apto para resistir las motivaciones de la sociedad industrial, porque es capaz de proyectarse sin desadaptación ni conflicto. Poder resistir todo lo que este universo capitalista nos ofrece para existir a través de los productos que se venden, a través de la publicidad, a través de la compra de estereotipos para ser de alguna manera que encaje. Una persona que vive desde la expresión creadora es capaz de resistirse a esto sin desadaptación ni conflicto. En alguno de los lunes hablábamos que a veces, para vivir desde la diferencia, la gente acaba radicalizándose y creando universos paralelos para poder existir sin dejar de ser. Bueno, lo que Gordillo dice es, no tengo que desadaptarme ni entrar en conflicto para sostener mi esencia, ¿no? Para continuar un camino de transformación. ¿Qué pasa cuando no es posible ejercer esto? Cuando no aprendemos desde niños a vivir una vida creadora. Bueno, la represión de la expresión creadora en el ser humano se traduce como la represión de la posibilidad de existir armónica y plenamente. Lo que reprimo, lo que se me ha reprimido, es la posibilidad de existir armónica y plenamente. Están en rojo porque vamos a ver cada una de estas dos palabras desde uno de los dos autores. Plenamente, la plenitud, José Gordillo. ¿Qué dice José Gordillo? José Gordillo dice que la alienación es el resultado de la supresión de esta facultad del pensamiento. Cuando yo reprimo la capacidad creadora, la expresión creadora en alguien, se vuelve alguien alienado. ¿Qué es alienación? Vamos al mero origen de la palabra alienación. Es una palabra que viene de Karl Marx, del marxismo.
Y lo que Marx decía es que, miren, aquí dice, es la separación del trabajador del objeto que está produciendo. Así, ambos son tratados como entes diferenciados. En otras palabras, la alienación es el proceso por el cual el empleado se convierte en algo distinto al producto de su labor, el cual se transforma en una mercancía. ¿Qué decía Marx? Que bueno, dentro de la sociedad capitalista, en el mundo industrializado, el hombre comienza a vender su trabajo. El ser humano no vende un producto final, no vende un talento, no vende un algo de sí mismo, algo hecho por él mismo. Vende su tiempo convertido en trabajo y el trabajo se convierte también en una mercancía. El producto final, lo que se genera al final de la cadena de producción, ya no tiene nada que ver con esta persona que está interviniendo en algún punto en el proceso, en la fábrica, ¿no? O en la industria. Y esta es una manera de separar al hombre. Además, el hombre pasa, o el sujeto pasa muchas horas, su vida entera puesta al servicio de algo de lo que no va a haber un beneficio, excepto lo que le paguen. Si acaso el dueño de la industria es el que tendrá los mayores beneficios y quien adquiere el producto final también. Pero la persona queda separada del resultado de su esfuerzo. Y este quedar lejos convierte al trabajo en un acto sin mucho sentido. Quizá por obtener un salario, pero lo vacía de vitalidad. No hay una plenitud, no hay un gozo, no hay un compromiso con lo que estoy creando en el proceso, porque nada más participo en una parte, ¿no? Y esta separación vacía al hombre de alguna manera de sentido. Para Marx el trabajo es algo relevante en la vida del ser humano, pero bueno, no voy a entrar más en la filosofía o propuesta de Marx porque es amplísima y súper interesante. Me voy a quedar con esta idea de que es la alienación, ¿no? Entonces el ser humano, cuando no es capaz de ejercer su expresión creadora, de vincularse con el mundo a partir de transformarlo, de poder opinar, de poder participar, de poder construir y reconstruir lo que existe, termina por alienarse, termina vaciando de sentido su vida, ¿no? Hay una enorme diferencia entre crear la vida y producir en el vacío. Las personas necesitamos sentirnos parte del mundo que nos rodea. Y ante la mutilación de una parte de nosotros mismos, que se refiere a la capacidad para compenetrarnos estéticamente con el universo, nos hacemos parte del mismo, convirtiéndonos en consumidores, enajenados y vacíos. Qué fuerte, ¿no? Así, tal cual lo plantea Gordillo. Finalmente está la necesidad de vincularnos al mundo. Y si no podemos hacerlo a partir de uno mismo, entonces, ¿cómo? ¿Qué me ofrecen? Todo un sistema de consumo, todo un sistema publicitario, y la manera en que yo me siento parte de eso es consumiendo, pero a partir de un enorme vacío en cuanto a mi ser humano, ¿no? Tratando de aliviar esta necesidad, nos volvemos parte del asfixiante sistema publicitario, consumiendo sus productos, opinando lo que nos indican y dejando de pensar auténticamente. ¿Cómo sostengo, por ejemplo, en estos tiempos en que lo político está tan dividido, cómo sostengo una posición con seguridad si no he tenido tiempo de construir por dentro esa certeza de mí mismo? No es cualquier cosa el no vivir desde una vida más plena. Herbert Reed de él vamos a tomar esto de la armonía. Reed es mucho más duro que José Gordillo. Es mucho más duro. Él dice, acuérdense que Herbert Reed lo que él pretendía era transformar la educación en general a través del arte. Él siempre propuso que tenía que estar vinculado el acto educativo
con el arte, y las escuelas tenían que convertirse en escuelas fundamentadas en el arte y en la belleza y en la estética. Reed dice, las actividades creadoras que podrían curar la mente y retornar hermoso nuestro ambiente, unir al hombre con la naturaleza y nación con nación, las dejamos de lado como ociosas, vacías, impertinentes e insanas. ¿No? En las escuelas, el taller de arte es un ratito, por lo general. O se convierte en arte culto y les enseñan a dibujar, pero esta parte de la expresión creadora, no en todos lados le logran dar un sentido y un espacio a la libertad creadora de los niños, a la real posibilidad de expresión en la infancia. Está muy controlado el ambiente escolar y nos vamos a lo académico y dejamos de lado toda esta parte. Debe hacerse remontar el secreto de nuestros males colectivos a la supresión en el individuo de la capacidad creadora espontánea. En pocas palabras, las cuestiones difíciles que suceden como colectivos sociales tienen que ver, dice Reed, con haber suprimido en el individuo su capacidad creadora espontánea. Y ahí viene lo más duro. El hombre se vuelve no solo contra sí mismo, cuando no es capaz de vivir así, ¿no? Sino contra sus congéneres. La cantidad de destructividad hallada en los individuos es proporcional a la magnitud en que se restringe la expansividad de su vida. El impulso hacia la vida y el impulso hacia la destrucción no son factores mutuamente independientes, sino inversamente proporcionales. La destructividad es el resultado de la vida no vivida. Reed lo que dice, sostiene, insiste, es que si las personas son capaces de vivir una vida más plena, con la posibilidad de expresarse creadoramente en el mundo, la necesidad de destrucción tiende a disminuir o a desaparecer. En la medida en que vas reprimiendo y coartando a un ser humano, lo haces proclive a la parte destructiva. Para él son como dos puntos de un continuum, ¿no? No es que sean independientes, es una u otra. Es fuerte lo que dice Reed. Y no olvidemos que Reed es inglés, que le tocó vivir guerras mundiales. La historia de los europeos en ese sentido es muy distinta de la nuestra, ¿no? El camino, la expresión creadora, finalmente. Y lo voy a dejar hasta aquí. Que ahora, muy bien, lo vamos a dejar por aquí este tema. Y la semana que entra vamos a conversar sobre ya a empezar a hablar sobre la práctica docente para después vincular todo esto de la expresión creadora con la práctica docente. Son temas muy, muy, muy interesantes. Erich Fromm tiene un libro que se llama, por aquí lo tengo, La anatomía de la destructividad humana de Fromm, donde hace todo un estudio de la violencia en la vida de los seres humanos, ¿no? Y como tratando de rastrear qué tanto es algo innato al ser humano y qué tanto es algo que uno adquiere, ¿no? Con el tiempo. Y Erich Fromm es de los autores que yo diría más amorosos en su propuesta, ¿no? Más amorosos con el hombre, con el ser humano integral. Y es quizá un poco como fuerte todo esto, pero sí es algo que debe tomarse mucho en cuenta. El nuevo marco curricular que se está proponiendo para
para adelante, no sé si ya este ciclo escolar que viene o hasta el otro, tiene una parte muy interesante que ellos le llaman educación estética, ¿no? Y va mucho como por este lado de cómo el contacto con una posibilidad expresiva más real y creadora puede conectar al ser humano con otras cosas, ¿no? Fíjense, yo ahora me fui más tiempo con la exposición, pero les comparto. em, Ahorita me acordé, cuando el movimiento zapatista de Liberación Nacional, estuve participando en un proyecto de educación en las comunidades zapatistas. Y la primera vez que me tocó ir, nos pidieron que esperáramos al comité de educación para que hablara con nosotros, ¿no? Y nos fuéramos organizando. Entonces, nos dijeron que ya casi venían y estuvimos esperando una semana. Los tiempos en la montaña son otra cosa. Y estuvimos como una semana esperando a los compas. Y durante esa semana ya habían habido antes caravanas que habían, por ejemplo, donde estábamos nosotros, habían construido una biblioteca y tenían ya libros y bastantes cosas. Y entre las cosas me encontré unos sellos, de estos como para escuela, de bien hecho, de así, y plumones, aquacolor. Y entonces, uno de los días que estábamos por ahí, llegaron varios niños a la biblioteca y de la comunidad, y entonces les enseñé cómo con el plumón ponerle tinta al sello y luego ponerlo en la hoja, ¿no? Y les pareció maravilloso, y entonces ahí estaban poniéndole plumón y estampando, y ya saben, no faltó el niño que se lo puso en el brazo. Y entonces, no, en un rato teníamos a toda la pipiolera llena de sellos en la cara, en los brazos, en todos lados. Y para colmo, va llegando el comité de educación ese día. Los del comité de educación van llegando a la biblioteca a hablar con nosotros. Ya se sentaron ahí y yo dije, ay, jole, a ver si no nos dicen ahorita algo, ¿no? O se quedan mirando allá los niños con todos los sellos que traían impresos. Y ya, no hicieron mayor caso, nos pusimos a platicar. Y de pronto, a mitad de la reunión, uno de los del comité, un hombre de los del comité, de pronto ve los sellos y él, por supuesto que ya habían visto a los niños llenos de sellos, ¿no? Entonces ve los sellos y se queda mirando mientras hablábamos nosotros. Agarra un plumón, le pone al sello, perdón, y se lo pone en un brazo. Ay, entonces se pone en el otro y al rato acabó como los niños. Es a mí me dio un gozo tan particular porque todas estas formas en las que nos hemos ido atorando los adultos, ¿no? Qué triste. En disfrazado de formalidad, madurez, perdemos muchísimo en la vida, perdemos muchísimo. Y nos enfriamos y nos acartonamos, ¿no? Y empieza uno a arrastrar vacíos. Y no hay que convertirse en artista para tener una vida más plena. Y la plenitud en la vida se construye a partir de construirme, de conformarme, de tener una identidad con la que yo me siento bien y que sé darle un lugar en el mundo. No espero que el mundo le dé ese lugar, yo se lo doy, pero no es fácil. No es fácil. Hoy en la escuela se nos salían por ahí las lágrimas con una mamá que tiene un hijito que tiene sus particularidades y todavía no se integra al 100 con el grupo en el que está. Ya lo logrará. En el proyecto en el que estoy, trabajamos para que lo logren y claro, siendo ellos mismos. Pero ella estaba muy conmovida porque tuvimos una reunión con los papás, donde los papás hablan pues desde la normalidad, por decirlo, de sus hijos, ¿no? Y, y cuando uno tiene un hijo que no es tan normal,
Pega muy duro. Pega muy duro ser la diferencia. Pega muy duro ser una diferencia no elegida. Y lo que pega duro no es mi diferencia, y eso es lo más difícil de entender. Lo que pega duro no es que yo sea distinto, es que los iguales hagan masa, hagan, conformen un bloque, ¿no? Y verme frente a ese bloque y no estar constituida por dentro para sostener mi diferencia con dignidad frente a ese bloque, eso es lo difícil de la diferencia. Pero sí se puede construir una forma de andar la vida donde mi diferencia sea mi, mi orgullo, ¿no? Entonces, bueno, pues me dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes, ya me pasé unos minutitos. El próximo lunes empezaremos a hablar ya de la práctica docente y de esto que tiene que ver con el interaccionismo simbólico, yo lo llamo la intermediación dialógica del docente para la convivencia inclusiva. Un poco larguito, pero es como yo lo llamo y de esto vamos a empezar a hablar la semana que entra. Y ya saben, quienes se unan a la conversación pueden enviar mensajes, yo me puedo desviar del tema principal, no hay ningún problema, si hay algo que ustedes quieran que platiquemos, ¿no? Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión. Em, yo por lo pronto me despido y les agradezco que hayan estado por aquí. Que tengan una bonita tarde todos.